Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Ya saben lo que se viene. Cuando utilizo esta intro es porque voy a criticar el capítulo. Digamos que es como mi chaleco antibalas. Sé que la gente que ama esta obra no suele tomarse muy bien las críticas. Lo sé porque en los comentarios siempre se vuelven locos, pero tienen que entender que si muchos estamos siendo duros con la recta final de Jujutsu, es porque es una historia de la cual se esperaban grandes cosas. Cuando Jujutsu se hizo popular, todos, y me incluyo, la vendíamos como el shonen de peleas que iba a revolucionar el género, como aquella obra que si bien utilizaba uno que otro cliché, lograba alejarse un poco de las historias convencionales. Shibuya y el inventario oculto nos hicieron ver a Jujutsu de esa manera, y por esa razón es que se le exige tanto. Créanme que yo no sería tan crítico si esto fuera Fairy Tail, donde todo se resuelve con el poder de la amistad, o si fuera Black Clover, donde literalmente la magia lo puede todo. Desgraciadamente, al final, Jujutsu, la obra en la que teníamos puestas nuestras esperanzas, terminó siendo igual que esas historias de las cuales creíamos iba a diferenciarse. El capítulo de esta semana para mí fue relleno, y considerando que apenas quedan 3 capítulos para el final, me parece extraño que en lugar de cerrar tramas antiguas, se hable de cosas de las cuales no teníamos ni idea de que existían. ¿Una anciana que quería vivir para siempre? Tiraron cualquiera, loco. Pero bueno, eso no fue lo más cuestionable de este capítulo. Hay otras cosillas que sí hacen bastante ruido, así que bueno, comencemos con la review del capítulo 269. El capítulo de esta semana se titula Reflexión, y no es cualquier tipo de reflexión, es Gege intentando justificarnos por qué escribió la batalla final de la forma en que lo hizo. Yo entiendo que hay gente que tiene la capacidad de atención por los suelos, culpa de tantas aplicaciones como TikTok, pero desde mi punto de vista me parece innecesario y un poco redundante volver a repetir lo que ya se había mencionado en capítulos previos o que ya se había dado a entender con las acciones y resultados de las peleas. Por ejemplo, durante gran parte del capítulo vemos a Maki criticando las decisiones de Yuta. Habla sobre cómo ella debió encargarse de Kenjaku o sobre cómo pudieron usar la grabación de Inumaki cuando Higuruma se estaba enfrentando a Sukuna. Respecto a lo primero, todos sabemos que Yuta decidió sustituirla por puro ego. Él mismo lo menciona cuando se enfrentó por primera vez al Rey de las Maldiciones, y asimismo también se nos dejó en claro que esa fue la decisión correcta, ya que Maki no habría sido capaz de lidiar con todas las maldiciones que se escaparon del cuerpo de Kenjaku, por lo tanto no había razón para volver a repetir esto. Ahora, sobre lo de Inumaki, aquí Gege se inventó una conveniencia para justificar por qué no pudieron usarlo en situaciones claves de la pelea. Te dice que solo se puede usar una grabadora a la vez y que dicha grabadora estaba en posesión de Yuta, por lo que si ese hombre no estaba presente no se podía usar la técnica. Se entiende que no la usaran para apoyar a Higuruma porque en ese momento el rebote podría haber matado a Inumaki, tenían que esperar a que Sukuna se debilitara, eso es algo que ya todos sabíamos desde que casi se muere contra Hanami. Sin embargo, eso no justifica por qué tardaron tanto en usar dicha grabación. Se esperaron hasta que apareciera el Goyuta para hacerlo, pero antes de eso hubo muchos momentos en los cuales habría sido clave inmovilizar a Sukuna por unos breves instantes, como por ejemplo cuando Maki le apuñaló el corazón después de que este recibiera el impacto de la escalera de Jacob, o cuando estaba a punto de usar su expansión de dominio luego de que Yuji le metiera 8 Black Flash. Recordemos que para ese momento la energía maldita de Sukuna había sido reducida hasta el nivel de Yuta, y dudo mucho que Inumaki se hubiera muerto por utilizar su técnica en alguien del nivel de su amigo, que no le estaba diciendo muérete, solo le estaba diciendo quédate quieto. Es por este tipo de cosas que, en lugar de salir bien parado, Gege termina disparándose en el pie, porque nos da a entender que sin estas explicaciones post batalla, todo lo que había sucedido antes quedaría como un sinsentido. Y no, muchachos, explicar las cosas capítulos después de que sucedan no es buena escritura. Se puede hacer eso 1 o 2 veces, pero sostener todo el arco final de esa manera solo refleja los problemas que tuvo el autor a la hora de planificar el final. No puede ser que faltando 3 capítulos para que esto termine, recién nos estemos enterando de cómo funcionaban las técnicas de toda esta gente. Y mira, yo no culpo del todo a Gege. Es entendible que no haya manejado muy bien algunas cosas porque este es su primer final. Antes de Jujutsu solo había publicado one shots, pero aún así sigo sin entender por qué desperdició este capítulo de forma tan gratuita. Más allá de ser redundante con algunas explicaciones, no comprendo por qué de la nada le dio por incluir todo ese lore de Mei Mei y la Escuela de las Sombras. Es decir, a nadie le importa eso, loco. Es cierto que eso sirve para explicar por qué Kusakabe había podido enseñarle el dominio simple a Yuji, pero amigo, toda esta historia de Mei Mei matando viejitas antes de la pelea contra Sukuna deja aún peor las cosas.
porque me estás diciendo que en lugar de enseñarle el dominio simple a todo el mundo para aumentar sus probabilidades de victoria, prefirieron guardarse ese secreto hasta después de la batalla final. Literalmente vemos a Uy celebrar que ahora todos pueden aprender el dominio simple si pagan X cantidad de dinero. Se suponía que este capítulo era una especie de justificación por parte de Gege, pero en lugar de ayudarse, siento que está haciendo las cosas mucho más complicadas. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que las cosas cuestionables no terminan allí, porque tenemos que hablar de cómo es que Higuruma y Yuta lograron sobrevivir. Una de las razones por las cuales Jujutsu se hizo tan popular en su momento fue porque durante el arco de Shibuya a Gege no le tembló la mano a la hora de eliminar a personajes importantes. O eso era lo que creíamos en ese entonces, ya que luego revivió a Nobara, personaje del cual sigue sin dar explicaciones de cómo fue que regresó, y ahora resulta que Yuta y Higuruma también lograron salvarse. Yo no soy de los que creen que entre más muertes tenga una obra, esta es mejor. Cantidad no es igual a calidad. Lo que importa es cómo se construyen estas muertes, y al menos en el caso de Higuruma, es inentendible que no se le haya dejado muerto, ya que tanto su desarrollo como su cierre habían sido muy buenos. El abogado era un personaje que quería encontrar un castigo para los crímenes que había cometido. Conocer a Itadori lo hizo sentirse de esa manera y quería morir cumpliendo un rol importante, lo cual nos lleva a ese momento en donde Sukuna lo asesinó, no sin antes ver a Itadori a la cara para darle la espada del verdugo. Es más, se supone que la desaparición de dicha espada, junto a los comentarios de Sukuna y Yuta, dejaban muy en claro que Higuruma había muerto, pero ya vimos que no fue así, y molesta un poco que lo hayan traído de vuelta porque ya no se puede hacer mucho con él, solo quedan 2 capítulos y hasta el propio Higuruma se muestra inconforme por haber sobrevivido. En el caso de Yuta, el problema no está en que el personaje haya conseguido sobrevivir, sino en cómo hicieron que sobreviviera, ya que la justificación que nos dan es algo vaga y, por qué no decirlo, forzada. Nos dicen que después de agotar su energía maldita, producto de utilizar el vacío infinito, su cerebro quedó en un estado de muerte suspendida, cosa que convenientemente lo ayuda a sobrevivir mientras Rika sanaba su cuerpo. Siendo sincero, la muerte de Yuta no le hubiera aportado mucho a la obra, pero pudieron haber manejado las cosas de una mejor manera. Es decir, si Rika se iba a quedar a su lado aún después de que pasaran los 5 minutos en los que podía mantenerse activa, ¿no habría sido mejor ahorrarnos el Goyuta y dedicar esos capítulos para explicarnos un poco más de la relación entre estos dos personajes? A día de hoy seguimos sin saber cómo es que Rika volvió con Yuta luego del final del tomo 0, y esa habría sido una buena oportunidad para explicarlo, además de que también habría servido para reforzar los lazos entre estos dos personajes. Ya sobre Kusakabe no tengo mucho que mencionar, digamos que Sukuna tuvo piedad de él y poco más. Y aunque sé que a muchos les alegra que todos estos personajes sigan con vida, en retrospectiva esto le quita mucho peso a la batalla final. No solo por el hecho de que Sukuna queda como un tonto al no ser capaz de eliminar a sus enemigos, sino porque algunos de estos personajes habían tenido muertes honorables, las cuales se manchan al dejarlas como un bait. Es cierto que las muertes de Gojo, Kashimo, Choso y demás hechiceros encarnados siguen estando allí, pero no es lo mismo, dado que a excepción de Gojo, los otros personajes estaban destinados a morir una vez que terminara el juego de la extinción. ¿A qué me refiero con esto? Si Gege decide seguir con la idea que nos mostró durante el arco del inventario oculto, todo apunta a que Fushiguro usará el poder que le dio Kenjaku para eliminar la energía maldita de cada persona sobre la Tierra. Y obviamente si ya no hay energía maldita, no es posible para los hechiceros encarnados mantenerse dentro de sus recipientes. Por eso digo que las muertes de este tipo de personajes no generan el mismo impacto que habrían tenido la muerte de algún que otro miembro de la escuela. Eso sí, la muerte de Choso sigue siendo muy buena, creo que es la mejor de la obra hasta ahora, pero la realidad es que de todas maneras iba a morirse. Eso suponiendo que Megumi planea eliminar la energía maldita de la gente, porque también podría ser lo contrario y convertir en hechiceros a todos los seres humanos, dando como resultado la llegada de Jujutsu Kaisen 2. No creerán la cantidad de locuras que he leído estos días en redes sociales. Hay gente que de verdad cree que habrá una segunda parte a los Chainsaw Man, pero viendo el rusheo que han tenido estos últimos capítulos y después de leer los comentarios del propio Gege, es obvio que no habrá más de Jujutsu Kaisen, y si lo hubiera no habría ninguna trama que seguir. Ya no existen los peces gordos, los 3 grandes clanes se fueron al carajo, Sukuna y Kenjaku ya están muertos, y las maldiciones de clase especial tardarán al menos unos 1000 años en regresar, así que nah. Si esperaban algo más de esta obra, tendrán que conformarse con alguno que otro spin-off que de seguro van a sacar. Ya saben ustedes cómo funciona esta industria y siempre van a querer sacar más dinero. Por mi parte, lo único que puedo decirles por ahora es que no siento que esto sea el final. Es decir, sé que la obra va a terminar pronto, sé que no habrá secuelas, pero
lo que estamos viendo no nos da esa impresión y ese es un problema grave. Si comparo esto con el cierre del arco de Junpei, por ejemplo, no notas la misma emotividad y reflexiones en los personajes. Sientes que solo están allí porque tienen que estarlo, pero no logran transmitirte nada. O sea, acaban de terminar una batalla muy importante, en donde perdieron seres queridos y todo eso, pero se les ve demasiado tranquilos, como si nada de lo que ocurrió les importara. Esperemos que en los últimos 2 capítulos se olviden un poco este tema de las explicaciones de técnicas y se centren más en darnos una verdadera reflexión por parte de los protagonistas sobre cómo ha cambiado su forma de ver el mundo y todo eso, porque si no esto va a terminar muy mal y la verdad es que eso no me hace ninguna gracia. La gente suele pensar que soy hater de esta obra, pero no, a mí me gusta Jujutsu Kaisen y me molesta la forma en la que está terminando todo. Pero bueno, con esto ya llegaríamos al final de este video, ya veremos qué pasa dentro de 2 semanas, así que eso. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.